La OTAN, una alianza defensiva de 32 países, aprueba un gasto militar histórico en una cumbre que más bien parece diseñada para complacer al presidente de Estados Unidos. Bajo la presión de Donald Trump, los aliados del Tratado del Atlántico Norte pactaron elevar la partida militar del actual 2% hasta el 5% del Producto Interno Bruto en 10 años. Pero hay tensiones internas. No todos están comprometidos con este objetivo, ni siquiera el propio presidente de Estados Unidos. Trump actúa unilateralmente, como en el caso de Irán. Todo ello cuando Rusia prosigue su guerra de desgaste en Ucrania. Por eso en A Fondo nos preguntamos hoy, la OTAN y Trump, ¿qué precio tiene la seguridad? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Úrsula Moreno en Berlín y me acompaña hoy en el estudio Marc Bassets, que es corresponsal del País en Berlín, después de 7 años en París y 3 en Washington. Ana Solís de Stang es doctora en Ciencia Política, es docente e investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Alemania, Helmut Schmidt, en Hamburgo. Y Guillermo Pulido es politólogo, experto en disuasión y estrategia nuclear y autor de un libro sobre el pensamiento militar estadounidense. Nos acompaña desde Gran Canaria, en España. Bienvenidos a los tres y bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden acompañarnos en las redes sociales y participar en este programa. Más adelante rescataremos algunos de sus comentarios y se los contaremos. Bienvenidos a los dos aquí. Bienvenido a Guillermo desde Gran Canaria. Marc, quiero empezar contigo. Antes de esta cumbre se hablaba de si iba a venir Trump o no iba a venir, es decir, todo el interés, como siempre, concentrado en Trump. Marco Rubio, su secretario de Estado, ayer la bautizó como la cumbre de Trump. ¿Consigue siempre ser el protagonista? Y te lo pregunto, Marc, porque tú llevas acompañándolo, siguiéndolo desde también tu etapa en Washington, también desde Bruselas. Es decir, de una forma u otra, esté o no esté, siempre es el protagonista. Sí, y la cumbre y las discusiones y las decisiones tratan de cosas trascendentales para Europa, para Occidente, para el mundo, pero tratan también, y quizá podría añadirse sobre todo, de Donald Trump. Y como has indicado, aquí en gran parte lo que había que hacer era complacer a Trump. Trump quería una cifra. Trump tiene un talento inmenso para la publicidad. Es un hombre de televisión y él puso la cifra del 5%, que es un símbolo, pero también es una realidad, porque hay un consenso muy amplio que hay que gastar mucho más en defensa en este mundo, y él puso la cifra del 5%, llegó y ganó, ¿no? Y sacó esta cifra del 5%, y los socios de la OTAN, los europeos y también Canadá, a cambio pueden decir que la OTAN sigue existiendo, porque no estaba nada claro cuando Trump llegó a la presidencia, y esto ya pasó en su primera etapa, en su primera administración, 2017-2021, amenazaba y no dejaba de amenazar con romper la OTAN, con marcharse, con desentenderse de las obligaciones que supone estar en la OTAN, y de momento la OTAN vive. O de retirar las tropas, que luego podemos ver lo que significaría eso para Europa. Entonces, veamos qué significa exactamente ese 5%. ¿Cómo valoras tú lo acordado ayer en La Haya? Yo creo que el 5% es un poco parte de la propaganda de lo que quería Trump, de tener una cifra específica. Pero yo creo que hay que ver otros aspectos dentro de lo que es el gasto en defensa, porque no solamente tiene que ver este 5%, que no significa mucho si lo vemos en términos absolutos. Además, lo que se requiere y lo que realmente se necesita es que los países tengan capacidad militar para en un momento dado poder hacer frente a un posible conflicto con Rusia. Entonces, vos tenés, por ejemplo, para darte un ejemplo, vos tenés Polonia, que gasta más del 4% de su PIB. Y sin embargo, tenés a Italia, que es un poco más del 2%. Pero si vos lo ves en términos absolutos, Italia sobrepasa realmente el gasto militar. Y lo otro que también hay que considerar es hacia dónde dirigir ese gasto. Tenés posibilidades en gastos en personal, en equipamiento o gastos operativos. Y si volvemos a nuestro ejemplo de Italia, vemos que casi más del 60% se va en gastos de personal, ¿no? Y con dificultad llega a ese 20% que mínimamente se requiere, por ejemplo, para equipamiento, porque si no haces ese gasto mínimo de 20% de equipamiento, puedes tener el riesgo de tener equipos obsoletos, y eso tampoco sirve. Entonces, lo que quiero decir, claro, es bien, se llegó a un acuerdo relativo de ese 5%,
pero eso no nos dice todo en el Hay que ver la letra pequeña. Ya dijo Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que cada país iba a tener que presentar anualmente un balance de lo que significa ese 5%. Vámonos a España con Guillermo Pulido, politólogo, porque el otro gran protagonista de esta cumbre, aparte de Donald Trump, fue Pedro Sánchez, el presidente español, que habló también de capacidades y se niega a comprometerse a ese 5%. De momento España se ha comprometido a un 2,1%. Es el único país que rechazó el objetivo del 5%. ¿Cómo se ve desde España el acuerdo alcanzado ayer en la OTAN? En España se ve desde un prisma meramente de política interna, ¿no? Porque el gobierno de Pedro Sánchez está acosado por escándalos internos y quería hacer una especie de batalla política ideológica contra un gobierno de derechas como Trump, siendo un primer ministro o presidente de gobierno de izquierdas Pedro Sánchez. Pero en cualquier caso eso es desde un punto de vista político. Dentro de las instancias militares hay bastante confusión con lo que afirma el presidente de que basta un 2,1% del gasto en defensa para cumplir con los criterios de capacidad que ha establecido la OTAN en junio de este mismo año, hace poco, para tener los planes de defensa con los cuales disuadir a Rusia, ¿no? Hay que tener en cuenta que los anteriores criterios de defensa, ni siquiera los países que llegaban al 2% podían cumplir con ese criterio de defensa. La NDPP, que es el documento o el proceso que establece esos criterios, no marca un tanto por ciento del PIB, sino una capacidad, porque se puede gastar el dinero en personal, pero si hay servicio militar obligatorio, se puede dedicar más armamento y por tanto menos tanto por ciento del PIB. Pero desde luego en las instancias militares que yo he consultado en los Estados Mayores es un documento que se ha inventado el gobierno a través de la cúpula del Ministerio de Defensa sin consultar a los Estados Mayores y, como te decía, si los criterios anteriores que eran mucho menos exigentes que los aprobados hace unas semanas con el 2% no llegaba, difícilmente ahora Alemania tiene que incrementar en 50.000 soldados sus fuerzas armadas. Hablamos de criterios de capacidad mucho más exigentes. Con un 2,1% es imposible. Por tanto, es un documento que se ha inventado el 2,1% y es todo. Se tiene que entender la actitud de España desde un punto de vista del conflicto político interno. Es decir, que dejamos la política interna española porque queremos quedarnos en lo global y al fin y al cabo pues es un asunto que se resolverá de una manera u otra en España o que tendrá que resolver España con la OTAN, pero Trump no es el primero que exige mayor gasto en defensa al resto de los miembros de la OTAN. Lo hicieron Clinton, lo hizo Obama también. ¿Tenía que ocurrir antes o después llegar a este punto? Nos hemos enrocado quizás en ese 5%, pero que Europa tenía que gastar más en defensa o el resto de los miembros de la OTAN parece bastante evidente, ¿no, Marco? Sí, yo pienso que estaba claro, que lo sabían, que ha habido, bueno, yo por lo menos con mi experiencia de periodista ya recuerdo los principios de los 2000 en cada cumbre de la OTAN, pues había esta exigencia, pero no tenía la centralidad que tiene ahora, porque no había una guerra en Ucrania como hay desde 2014 y sobre todo desde 2022, con una amenaza tan tangible como la que existe ahora. Y evidentemente no había un Trump. Los otros presidentes lo envolvían en una exigencia mucho más diplomática, más consensuada, con otros asuntos de discusión en la mesa. Para Trump esto era el punto central, y con esta idea y esta actitud un poco, para decirlo claramente, un poco chantajista, o pagáis o me voy y no os defiendo, porque el principio de la OTAN es el principio de la defensa mutua. Trump decía que o pagan más como si fuese los socios o la comunidad de vecinos, ¿no? o una transacción inmobiliaria en Queens en los años 70, que es de donde viene él, ¿no? Tú me das, yo te doy. Esta diplomacia transaccional de Trump, y él lo hizo así, con amenazas, con fanfarronadas. Aunque es verdad que el trasfondo, como dices, esto viene de lejos y hay una realidad, que es que Europa ha vivido de la protección de Estados Unidos grosso modo, desde la posguerra mundial, la Europa occidental, que ha tenido estos dividendos de la paz, no ha tenido que gastar en defensa porque había externalizado la seguridad en Estados Unidos, y que esto no podía continuar. No puede continuar desde el punto de vista de un presidente como Trump, pero también los europeos, si queremos tener autonomía, tener capacidad de decisión, tener una fortaleza, poder defender Europa en el caso de que haya agresiones, pues yo creo que la conclusión, consenso, es que hay que gastar más en defensa, lo diga o no lo diga Trump. Y a esto se suma, que lo comentabas ya, vuelvo a ti, Guillermo, que para la OTAN la amenaza rusa es más que tangible,
Es decir, necesidad de incrementar esos presupuestos de defensa ante la amenaza rusa. Mi pregunta es, para cerrar lo del 5%, ¿era necesario un 5% o con un 3% se hubiera valido, por ejemplo? Por poner un ejemplo. Sí, depende de cómo se configure el gasto. Si pones el servicio militar, evidentemente tienes que gastar mucho menos en personal y quizás no se tiene que llegar al 3,5%. Tenemos que tener en cuenta que 5% es el completo de seguridad. Hay que centrarse en el gasto en defensa, que es para disuadir a Rusia, eso es solamente el 3,5%. El 5% es una cifra que no es de Trump, se alimentó el Bill Colby, que es el cerebro de que guía la política de defensa estadounidense, es un subsecretario de defensa, una persona muy influyente en Washington, un leal a Trump, y Trump copió el tema del 5%. Se rebajó, como te digo, al 3,5%, y es posible que también el ejército estadounidense va a reducir su fuerza terrestre globalmente. Rusia va a incrementar su fuerza armada a 1,5 millones, es casi un 80% más su fuerza terrestre que desde el año 22, y por tanto, de ahí que Alemania tenga que incrementar su ejército en 50.000 personas. Desde luego, 3,5 quizás tendría que ser un poco más, quizás un poco menos, pero desde luego sí mucho más de lo que ya se estaba haciendo, porque en los criterios anteriores al 2022, ni siquiera al 2%, países como el Reino Unido, República Checa, Francia, etcétera, llegaban a esos criterios. Estos criterios ahora, con la retirada estadounidense y la reducción bastante sustancial que va a haber o planeada de brigadas terrestres del ejército americano, vamos a tener que poner nosotros rellenar ese hueco, porque si no vamos a tener un problema muy grave con Rusia dentro de pocos años. Ajá. Por ponerlo un poco todo en contexto, hablaba de las fuerzas terrestres norteamericanas, son en torno a algo más de 1 millón, si no me equivoco, ¿no?, de tropas, mientras que Alemania es algo más de 100.000, es decir, por ponerlo, 180, o casi 200.000, ¿no? Es decir, que realmente son completamente distintas las... y parte de esas fuerzas terrestres están además en Europa, y una tercera parte de ellas, de las norteamericanas. Decir, de las fuerzas estadounidenses, sí, tenemos tropas, son 80.000 estadounidenses en Alemania, y lo que mencionaba es más de las tropas de la Bundeswehr. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ese 5% se puede decir que Trump se ha salido con la suya finalmente? En el sentido de que a Trump le sirve para la propaganda, ¿no?, de no perder la cara, y ha sido un poco vergonzoso de qué manera se ha desarrollado toda esta cumbre de la OTAN alrededor de esta figura, y Marcos Rutte, y exactamente, ¿no?, la publicación de este mensaje, hay que decirlo, eso es un poco vergonzoso. Y lo que ahí falta, porque una cuestión es que tengamos este discurso de Trump que tiene sentido en lo que dice, bueno, Europa tiene que hacerse cargo de su defensa, eso es necesario, hay que hacerlo frente a la amenaza de Rusia. Pero lo que falta un poco de la diplomacia por parte europea es no dar a este mensaje simplista que hace Trump, dar también ese mensaje, esa reacción simplista. Y el asunto es mucho más complejo, no se trata, como decía Guillermo, o como decías vos también, de ese 5%, sino se trata de qué capacidades militares tienen los países, capacidades militares en el sentido de que puedan hacerle frente a Rusia. Ya lo han dicho los generales, por ejemplo, veía una entrevista de un general alemán, y él decía, bueno, Rusia produce en 3 meses la cantidad de municiones que producimos todos aquí en Europa, para dar un ejemplo concreto. Pero Europa gasta mucho más en defensa ahora mismo que Rusia. Pero la capacidad de producción, que es lo que hablamos nuevamente, la capacidad militar que tienen. Y eso fue lo que hablaron el 5 de junio durante la reunión de los ministros de defensa de la OTAN, que ellos se refirieron más a esto. Bueno, ¿qué podemos hacer realmente frente a Rusia? Y no tanto esa cuestión del 5%, que es más parte de la propaganda de Estados Unidos. Vamos a ver cómo esos 32 socios de la OTAN, no todos están de acuerdo en invertir un 5% en defensa. El gobierno español, ya lo escuchábamos, dice que no tiene sentido hablar de porcentajes y se compromete a un 2,1%. Y Trump respondió ayer con una clara amenaza. Dijo que España acabará pagando el doble. Gastar el 5% del PIB en defensa. Durante semanas, el jefe de la OTAN defendió entre los aliados la demanda de Trump. Este es un salto cualitativo, ambicioso, histórico y fundamental para asegurar nuestro futuro. 3,5% para equipamiento militar y 1,5% para infraestructuras. Algunos Estados miembros no quieren ir tan lejos. Elegimos destinar un 2% de nuestro PIB a la protección de España, de Europa y de la OTAN. El resto se destinará a política social, diplomacia y ayuda al desarrollo, entre otras.
El primer ministro eslovaco Robert Fico dijo recientemente que era absurdo gastar tanto dinero y amenazó con abandonar la alianza y retomar la neutralidad. Por su parte, el primer ministro polaco Donald Tusk quiere dotar al país del ejército más fuerte de Europa. Polonia ya va camino de gastar cerca del 5% en defensa este año. Alemania también se ha comprometido a alcanzar el objetivo del 5% y por tanto a endeudarse en miles de millones. Y Estados Unidos, esto es lo que dijo Trump antes de la cumbre. No creo que nosotros debamos, pero ellos sí. Nosotros hemos invertido, hemos apoyado a la OTAN durante mucho tiempo. La OTAN, fuerte en lo militar, pero fragmentada en lo político. Marc, la pregunta que se hace muchos es si este compromiso no es un poco papel mojado, si vemos también cómo funcionó el anterior compromiso que marcaba el 2%, fue pactado en el 2014 y hay países a día de hoy que todavía no lo habían cumplido. Este compromiso del 5% es hasta el 2035 a revisionarse, pero hay países como Italia que lo han firmado, pero todos los expertos dicen que imposible, que no lo puede, con la deuda tan ingente que tiene Italia, no puede cumplir con ese 5%. Es decir, es un poco también un compromiso de cara a la galería. Todos van a gastar más, pero lo del 5% es... De hecho, en 2035 Trump no estará en el poder. Sí. Y en 2035 no sabremos cómo ha acabado la guerra en Ucrania, si ha acabado. Yo creo que este es un poco el argumento implícito, el mensaje del gobierno español, que es, nosotros decimos en voz alta lo que muchos piensan en voz baja y que le han dicho que sí a Trump para que Trump no los humille, como Trump ya en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN ya puso en su punto de mira a España y dijo, me voy a vengar, ¿no? Y vais a pagarlo con aranceles, no sé muy bien cómo lo hará, pero con otras cuestiones. A ver, lo que hay también y hay que tener en cuenta es un debate en muchas sociedades europeas sobre este rearme. Hay que ser claros. Yo creo que no todos los ciudadanos europeos están dispuestos a aumentar tanto los presupuestos de defensa, a gastar tanto en defensa. No todos perciben o son conscientes de que esta amenaza y este nuevo entorno geopolítico y esta Rusia vecina que puede, según muchos servicios de información, puede agredir a países de la Unión Europea en los próximos años, no muchos ciudadanos lo ven claro o creen que valga la pena pagar por esto o que valga la pena sacrificar cosas que tenemos los europeos, como un estado del bienestar muy robusto. Claro. Aquí hay que decidir, los gobiernos tienen que decidir, y si dan más para una partida de defensa, igual tendrán que recortar en otras. Yo creo que el gobierno español, que tiene evidentemente, como ha explicado muy bien Guillermo, unos condicionantes internos clarísimos, con una crisis tremenda en el gobierno español y también con sus aliados en el Parlamento, pero también refleja estos dilemas que tienen muchos gobiernos europeos y que algunos pronuncian en voz alta y otros no. Interesante lo que dices, porque tengo aquí una encuesta que muestra esa división europea y en Alemania. En Alemania solo un 47% favorece mayor gasto y en España un 46%. Pero es que dentro del mismo gobierno alemán hay reticencias, ¿no? Sabemos que hay voces que piden dialogar con Rusia y no gastar tanto en defensa, y la historia de Alemania genera muchas reticencias al rearme, eso es evidente. Sí, pero también es cierto que en Alemania donde hay más reticencia es de los Linke y de la AfD. O sea, estamos hablando de dos partidos extremos que se acercan mucho a este discurso de Pero más allá del espectro político, la opinión pública, si la mitad de la opinión pública no está de acuerdo, eso es cierto, pero yo creo que ahí hay que hacer, y tenés razón, pero hay que hacer un trabajo de realmente que la gente conozca de esta real amenaza. Si yo tengo, claro, un Estado social fuerte, la gente piensa, bueno, se va a quitar de estos programas sociales para dar a la defensa. En el caso de Alemania, se va a hacer principalmente a través de la deuda. Por ejemplo, de Reino Unido, ¿qué van a hacer? Van a sacar, bueno, de ayuda internacional, van a recortar, eso es cierto, pero no dentro del gasto nacional. Además, están buscando otra forma, ¿no?, de hacerlo, como por ejemplo los gastos de inteligencia, ahora los van a incluir dentro de los gastos de defensa. Esto para poder mostrar de alguna manera, cuando se haga la evaluación de este 5% del 2029, de que se ha hecho una mejora. Ahora, yo creo que la parte que es importante y que es necesario que la gente entienda en Europa es, no te sirve de nada tener el dinero para construir escuelas, para construir un hospital, si dado un momento puede ser invadido, destruido por Rusia. Bueno, o sea, la amenaza
es real. Vemos que Rusia y las declaraciones que ha hecho Putin, que ha dicho, bueno, donde pone la bota el soldado ruso es prácticamente territorio ruso. Es una amenaza real. Vamos a ver esos actos unilaterales por parte de autócratas como Putin. Lo que está claro, por verlo también en datos, es que cada punto porcentual, en el caso de Alemania, son 45.000 millones más de gasto en defensa. Alemania está por encima del 2% ahora mismo. Eso es mucho dinero y hay que explicárselo porque, pese a todo, esa amenaza difusa para el ciudadano de a pie, él ve que las escuelas y las escuelas se caen a pedazos y los puentes se derrumban en Alemania. Eso es lo que ven, ¿no? Y cuando les explicas que tienen que invertir tantísimo en defensa por la posible amenaza de Putin en un determinado día... Pero por eso fue importante este 1,5% que se incluye, ¿no? Que está dirigido a infraestructura. Eso, pienso, ha sido estratégicamente muy inteligente y especialmente para precisamente cuál va a ser la percepción de la sociedad frente a estos gastos. Guillermo, vamos contigo porque... Que ya hemos dicho aquí, Europa tiene que gastar más o no dejarlo todo sobre los hombros de Estados Unidos, pero Europa ya gasta mucho. La pregunta que se hacen también muchos expertos y muchos detractores de elevar ese gasto es, ¿no sería mejor racionalizar ese gasto, unificarlo y no que cada país ahora por separado se dedique a comprar armamento, en gran parte Estados Unidos? Eso es lo que también temen muchos detractores, que ese dinero acabe en Estados Unidos. Es decir, ¿en qué y cómo tiene que gastar? Es una pregunta muy amplia, pero quizás danos dos ideas. Tiene que gastar ahora mismo Europa. Sí, es verdad que mancomunar el gasto y ser una superpotencia como China, Rusia o Estados Unidos sería mucho más eficiente. Sin embargo, no podemos ser un único país. De ahí que esas ineficiencias y tener separadas las brigadas, los escuadrones, es inevitable. Y para conseguir la misma capacidad que puede conseguir un país grande como China o Estados Unidos, a los europeos nos va a tener que costar mucho más. Capacidades inmediatas, resumiendo mucho a tu pregunta, es decir, haciendo una respuesta corta, pues algunas brigadas o varias decenas de brigadas de infantería más con equipamiento en defensa antiaérea de corto alcance bastante incrementada, pero a un nivel de muchos batallones de defensa antiaérea, muchos millones de drones, kamikaze, millones, probablemente miles de misiles balísticos de larga distancia, porque Rusia está fabricando en estos momentos 1000 misiles balísticos de corto alcance, más otros de mayor alcance balísticos y también muchos misiles de crucero, y ese va a ser básicamente la necesidad más acuciante. Misiles, drones kamikaze y brigadas de infantería para defender el terreno. Más inversión en misiles, en armamento. Te doy, yo creo, un ejemplo concreto, el programa de rearme que tiene la Unión Europea. Entre las condiciones o las ideas está de realmente invertir en industria europea. Tiene que ser, bueno, a través de deuda, pero para comprar a industria armamentista europea. Pero ¿tiene la industria armamentista europea, esa es la pregunta, las capacidades, Marc, de ahora mismo de producir, o al final va a tener que comprárselo a Estados Unidos? Yo debo decir que no soy especialista en esta cuestión, pero tengo la impresión de que durante mucho tiempo todavía Estados Unidos es imprescindible. No hay una industria europea suficientemente fuerte. Además, hay industrias nacionales. No está todavía desarrollado industrias transnacionales fuertes europeas que puedan competir de verdad con las estadounidenses. Y yo creo que, por lo menos a corto o medio plazo, será muy difícil dejar de comprar a Estados Unidos. Y esta es una de las cuestiones esenciales. Porque hablamos del 5%. Bien, ¿5% para qué es? ¿Para Trump? ¿Para que Trump esté contento, como daba la impresión Mark Rutte en la cumbre de la OTAN? ¿O para los europeos? Y si es para los europeos, para la defensa de Europa, para la autonomía, como dice Macron y otros, ¿no? La autonomía estratégica de Europa, quizá este 5%, si Europa efectivamente acaba gastando el 5%, quizá no esté tan contento Trump o el que venga después de Trump de ver que Europa se convierte en una entidad militarmente fuerte. Entonces yo creo que ahí hay muchas incógnitas también, ¿no? Y la necesidad de Europa no solo de gastar más, sino también de tener una industria y una política propia detrás de todo esto. De hecho, una de las razones por las cuales Alemania nunca ha tenido un gran ejército es porque después de la Segunda Guerra Mundial no se quería así. Estados Unidos era el primero que no quería que hubiera ni armamento nuclear en Alemania, que fuera una potencia nuclear, pero tampoco una potencia a nivel de ejército. Y ahora están cambiando las cosas. Lo vamos a ver también, esa aspiración de liderazgo quizás de Alemania en este sentido.
sentido. Pero la pregunta que se hacen muchos es si los organismos multilaterales como la OTAN o la ONU en estos tiempos son efectivos. El orden mundial, tal y como lo conocíamos, parece tambalearse. Ahora triunfan las acciones unilaterales y la ley del más fuerte. Veamos 3 ejemplos. Tras los ataques estadounidenses contra 3 instalaciones nucleares iraníes el 21 de junio, Donald Trump alaba la fuerza de Estados Unidos. Ningún ejército en el mundo podría haber hecho lo que hicimos esta noche. Irán, el matón de Medio Oriente, ahora debe hacer las paces. Actuó sin la aprobación del Congreso ni de los aliados de la OTAN. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también actúa por su cuenta y empuja a Trump a intervenir en la guerra de Israel contra Irán. No hay duda de que nuestros grandes logros en Irán también contribuyen a alcanzar nuestros objetivos en Gaza. Mientras tanto, Rusia sigue bombardeando Ucrania sin señales de conversaciones de paz en el horizonte. En su lugar, el presidente Vladimir Putin reafirma su doctrina de guerra. Donde ponga un pie un soldado ruso, eso es nuestro. Guerra y ley del más fuerte. ¿Qué papel desempeña al final la OTAN? Esa es una buena pregunta porque hablamos de ingentes sumas de dinero. Alemania se va a endeudar para aumentar sus presupuestos de defensa de manera nunca vista y, sin embargo, vemos que los europeos estaban negociando precisamente en Ginebra con Irán cuando Trump abandona el G7 sin decir nada a nadie para bombardear Irán. Es decir, ¿no es también eso muestra de que, pese a ser el principal socio de la OTAN, tiene bastante desinterés o le importa bastante poco lo que tienen que decir el resto de los socios? Sí, vemos definitivamente un cambio dentro de todo el sistema internacional, ¿no? Está en pregunta, bueno, ¿cuál es la opción ahora de las instituciones internacionales? La legitimidad, de qué manera pueden actuar. Pero tampoco es la primera vez que hemos tenido este tipo de crisis. Ahora, lo que estamos sí viendo efectivamente es una excepción. Y creo que eso lo marca fuertemente el gobierno de Trump. Tal vez si tendríamos otro tipo de presidente, estaríamos yendo hacia otro camino y que eso coincide, ¿no?, con estos regímenes autocráticos que tenemos en Rusia con Putin y también en la misma China. Y definitivamente es un cambio. Creo que es válido decir, bueno, esto lleva a preguntar cuál es la efectividad entonces de la OTAN. Asimismo, si vemos las declaraciones de Trump que dice, bueno, va a aplicar el artículo 5 del Estatuto de la OTAN y él dice, bueno, depende de la interpretación. Y tienes razón, y ese es un problema, depende de la interpretación que se le haga, porque en la prensa, claro, vemos la primera parte del artículo que dice, si uno es atacado, los otros atacarán, pero si realmente lo leemos, da la posibilidad de interpretaciones un poco más amplias, si se quiere. Vemos la interpretación del derecho internacional también por parte de Benjamin Netanyahu de una manera bastante libre. Les prometí que íbamos a poner también en la mesa de debate algunas opiniones de nuestros internautas. Les hemos preguntado si esta cumbre de la OTAN se había diseñado para satisfacer a Trump a toda costa y más de la mitad, un 56%, contestó que no, que son los mismos europeos los que tienen que contribuir más a su propia seguridad y solo un 31% cree que Europa está supeditada a las demandas de Trump, un poco como lo que venimos discutiendo en esta mesa. A Maurice Mendoza Frías escribe, así como los países de Europa crearon la Unión Europea para no depender tanto de Estados Unidos, también debieron de crear su propio ejército para no aguantar presiones de Estados Unidos. Con este aumento del 5% se beneficiará sobre todo la industria armamentista de Estados Unidos. Marc, Europa tiene que ser más independiente de Estados Unidos. Llevamos escuchando lo de Macron y de otros líderes políticos desde hace años. Al mismo tiempo, compra cada vez más armamento de Estados Unidos. ¿No es un poco también una contradicción? Sí, pero es así. ¿No? Es inevitable. Es inevitable. Y yo creo que es interesante la reflexión sobre, por ejemplo, la cuestión de Irán, que Europa se ha sentido muy despreciada, en efecto no, porque estaba negociando, intentaba negociar que hubiese una solución diplomática y Estados Unidos bombardeó sin prácticamente ni avisar a Europa. Pero esto es una consecuencia de lo otro. Europa es una formidable potencia, como se dice en inglés, de soft power.
de poder suave, ¿no? Y no hay nada, en mi opinión, no había ningún invento mejor en la historia de la humanidad, de una unión de países, de reglas, de normas, de integración económica y política. Pero no tiene hard power, poder duro. Y en este mundo de depredadores, quien no tiene poder duro, hard power, es muy difícil que pueda influir. Y acaba siendo influido por los demás, por Trump, que hace el bully, ¿no? El acosador como quiere en Europa y en el resto del mundo, por Putin en el otro lado, y en Oriente Próximo ya vemos lo que sucede y la poca capacidad que tiene Europa de influir. Entonces yo creo que el debate sobre el gasto militar, debate sobre el 5%, también tiene que ver con esto, con lo que es Europa y con lo que quiere ser Europa. Guillermo, ¿compartirías esa valoración y sobre todo si la extrapolamos a la OTAN? ¿Es también un invento formidable que podría funcionar mejor? Sí, pero desde luego yo no diría tanto que la OTAN es un instrumento para hacer bullying de Estados Unidos contra los aliados europeos, sino más bien es un invento por el cual Europa sangra a Estados Unidos y se aprovecha de ellos. Es Europa quien sale mucho más beneficiada de las capacidades de defensa estadounidenses, porque si vemos el histórico del gasto en defensa de Estados Unidos respecto a los países europeos, Japón, Corea del Sur, siempre ha sido muy superior el estadounidense al de sus aliados. Somos gorrones. No es que él nos haga bullying, es decir, el presidente Trump o Estados Unidos. Y además Estados Unidos gasta cada año 60.000 millones en su despliegue militar, 60.000 millones de dólares solamente en tener unos 80.000, 100.000 soldados al año. Además, todos los planes de defensa se basan en que si hay una guerra con Rusia van a venir cientos de miles de soldados americanos a defendernos, ¿no? Eso, como os comentaba, los planes de defensa actuales estadounidenses pasan por reducir su fuerza terrestre para dedicar ese dinero al Indo-Pacífico, que es una contienda aeronaval, no terrestre, y por tanto ya Estados Unidos no puede sostener su primacía militar mundial como en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ellos saben que no pueden competir directamente contra China y además mantener la seguridad europea. Es un coste económico que ellos creen que no pueden soportar. Por tanto, yo no diría que es tanto un bullying a aprovecharse de obligarnos a hacer cosas, sino que ya no pueden sostener esa carga, o es lo que piensa la administración americana, el Bill Colby principalmente, que es el que influencia todas estas decisiones, y por tanto, pues digamos que tiene que reducir su aportación y nosotros sencillamente nos las tenemos que arreglar para cubrir ese hueco, porque si no vamos a tener un problema de seguridad muy grave con Rusia, porque como comentaban antes, sí, es capaz de producir mucho más armamento que toda Europa junto. Le voy a pasar enseguida otra vez la palabra a Marc, que creo que quiere puntualizar algo, pero de todas formas, lo acabas de mencionar, el Indo-Pacífico, lo que sí que está claro también es que para Estados Unidos Europa no tiene ya tanta importancia, y lo vemos también con la guerra de Ucrania. Desde que está Trump en el poder, Ucrania, y de hecho en esta cumbre, ha pasado a un segundo plano. Es decir, aunque en ese compromiso final la defensa de Ucrania ha quedado pactada, pero desde luego digamos que el interés de Trump está más en el Indo-Pacífico que en Ucrania. Enseguida pasamos a hablar de Ucrania, pero creo que Marc quiere puntualizar. No sé si me ha entendido bien. Yo no digo que sea la OTAN bullying, yo digo que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, la OTAN, por supuesto que no, es una alianza con muchos países donde Estados Unidos tiene preeminencia, y además hay que recordar, y estoy totalmente de acuerdo, no hace falta remontarse a Omaha Beach y a las playas de Normandía, donde Estados Unidos rescató a Europa, sí, o al menos a Europa Occidental, la guerra de los Balcanes, Estados Unidos sacó las castañas del fuego a Europa, Ucrania, pero precisamente porque Europa no puede estar siempre esperando a que Estados Unidos venga a salvarle y a resolver sus problemas. Yo creo que Europa tiene que tomar sus problemas en sus propias manos, ¿no? Quería puntualizar esto, disculpa. Sí. De hecho, Ucrania. Quería volver a retomar Ucrania porque aunque Zelensky mantuvo una reunión finalmente con Trump, una bilateral, pero no ha tenido el papel que muchos esperaban en esta cumbre de la OTAN. ¿No tiene que ver eso también con el Estados Unidos de Donald Trump? Por supuesto, tienen esa visión de que Europa y el Oriente Medio no es tan importante como un país como China, que industrialmente ya es más poderoso que Estados Unidos, aunque en PIB todavía no lo superan, pero en producción de bienes está ya muy por delante, y ellos creen, es decir, más que Trump o los americanos, es la escuela que viene del Bill Colby, que es decir, ya no solo la prioridad, es decir, es la escuela de la prioridad, no de la primacía militar.
están los aislacionistas, antes estaban también los de la escuela de la primacía militar mundial y Elbridge Colby, que no, tampoco la mayoría dentro del establishment militar quieren que prioridad simplemente en China, del Indo-Pacífico. Y por tanto, pues marginalizar, relativamente hablando, a Europa, tratar de poner de acuerdo a Zelensky con Putin. Yo creo que la escuela de la prioridad es más bien la expresión de un deseo de una realidad estratégicamente posible. Creo, como se está viendo en Oriente Medio y que no puede llegar a un acuerdo de paz con Putin, que ese deseo de la escuela de la prioridad que Trump ha hecho suyo no se va a poder llevar a cabo. Pero es lo que están pensando actualmente en la Casa Blanca y en el Pentágono, y de ahí su comportamiento de estas semanas. Y yo quería sumar, además, aquí complementar el análisis. Precisamente se habla por una parte, ¿no?, de que la prioridad de Estados Unidos ahora es el Indo-Pacífico. Sí. Sin embargo, la política exterior de Trump es tan contradictoria que precisamente él no puede ver, y este modo simplista de ver el mundo, no puede ver el cuadro completo. Por una parte, dice, bueno, es prioridad esta región. Sin embargo, ¿qué ha pasado esta vez durante la cumbre de la OTAN? 3 de los líderes desde el 2022 estaban presentes en estas cumbres y este año no vinieron. 3 días antes, el primer ministro de Japón canceló. Corea del Sur. Sí, pero él canceló 3 días antes su presencia en la OTAN, entonces, en esta cumbre. Entonces, ¿qué quiere decir? Por una parte, ese discurso que tiene Trump de decir, bueno, Europa ya no es nuestra prioridad o ya no es un socio confiable, al mismo tiempo genera inseguridad, incertidumbre en sus socios del Asia-Pacífico, jugándole en contra. Y eso es muy importante de verlo, porque si realmente esa región es tu prioridad, tenés que jugar también sí con las otras regiones, al mismo tiempo que necesita como socios a Europa. Volviendo entonces a esa parte europea de la OTAN, ya que hablamos mucho de la autonomía estratégica, hasta ahora, en los últimos 3 años sí se ha hablado de esa Zeitenwende, de ese cambio de era, ¿no?, que digamos que dictaminó el anterior canciller Olaf Scholz, pero que no implementó realmente, y ahora parece que este nuevo canciller, el canciller Friedrich Merz, sí que quiere implementar. ¿Asume Alemania un papel de liderazgo? Ayer Wadefull, el ministro de Exteriores, decía precisamente en La Haya que Alemania sí reivindicaba ese papel de liderazgo. Vemos que los países del este de Europa, los países bálticos, Polonia, piden a Alemania, le reclaman ese papel de liderazgo dentro de Europa por ser la economía más potente, y tiene ahora mismo un gobierno que parece por la labor, pero ¿podría realmente liderar a Alemania esa capacidad defensiva europea a medio o largo plazo, Marc? ¿Cómo lo ves? De momento, Friedrich Merz, que lleva 2 meses en el cargo, ha puesto las condiciones que pueden permitir esto, con la elevación del gasto militar enorme, porque ha levantado todos los límites constitucionales que había para endeudarse en gasto militar. Ha hecho algunas declaraciones que han llamado mucho la atención. El día que ganó las elecciones dijo que había que independizarse de Estados Unidos. Esto es muy fuerte, he escuchado en boca de un canciller alemán encima. Ha dicho que Alemania tendrá el primer ejército convencional de Europa, que si se mira bien no es tan sorprendente, porque convencional significa que no sin arma nuclear. Alemania no tiene ni tendrá en un horizonte próximo, mediano y quizá largo la bomba nuclear, pero bueno, refleja que Alemania es un país central, que es el país más rico, que es el país que más margen tiene para endeudarse y para gastar mucho, que tiene una industria potente, y en este sentido yo creo que sí que puede ser un país líder, pero no el solo líder. Un motivo es, yo creo, la disuasión nuclear no la tiene Alemania, la tiene Francia. La disuasión nuclear seguirá en manos de Estados Unidos, pero... Bueno, y de Francia, de Francia y Reino Unido, pero en la Unión Europea también de Francia, que yo creo que esto es un actor a tener en cuenta. Y luego, y luego Polonia, que está en el frente de guerra, de esta guerra con Rusia, y que está gastando mucho y que está poniéndose a punto para proteger Europa con sus ejércitos. Quizás para explicárselo mejor a nuestra audiencia, el tema del liderazgo alemán en materia de defensa, los anteriores gobiernos siempre han defendido el liderazgo siempre dentro de una alianza, que era lo que decía siempre, ¿no? Scholz, el anterior canciller, no tomaba decisiones si no era siempre respaldado por Estados Unidos, respaldado por otros miembros de la OTAN. Siempre, digamos que no quería tomar un papel activo, sino siempre un papel reactivo.
Esa es la diferencia, ¿no?, entre el anterior gobierno y este gobierno alemán. Y yo creo que Merz tiene un discurso ahora mucho más asertivo, mucho más claro. No tenemos ese liderazgo de Scholz, ¿no?, que no se sabía si sí, si no. Aquí es claro. Y yo creo desde el día de ayer, con sus declaraciones en el Bundestag, fue, ok, Alemania ha vuelto, no ha vuelto, pero ahora dice está... siempre, Alemania ha vuelto a la escena internacional. No, pero como si decimos hubiera es un nuevo comienzo, no es la forma antigua que teníamos de la presencia internacional de Alemania, sino que quiere tomar un rol nuevo dentro del sistema internacional, pero claramente dentro de Europa. Además es un liderazgo que no lo puede negar, no tanto por capacidad económica, pero también en términos militares. O sea, Alemania en términos operativos, dentro de la alianza de la OTAN, tiene que liderar esto, porque se supone que van a llegar equipamientos, soldados, todo el rol en caso de un enfrentamiento con Rusia se va a centralizar en Alemania. No tiene otra posibilidad. Entonces sí o sí tiene su que... condición geográfica. Exactamente, o sea, tiene que tomar ese rol y me parece por eso muy acertado que Merz finalmente diga sí, vamos a tomar este rol de liderazgo, pero claro, es también en conjunto con Francia. Es el eje franco-alemán. Nos acercamos al final, se nos acaba una vez más el tiempo. Guillermo, última pregunta de cierre. ¿Cómo será esa nueva OTAN? Y te lo pregunto porque el presidente finlandés dijo ayer que será más europea. La disuasión nuclear, ya lo escuchábamos aquí, queda por supuesto en manos de Estados Unidos, de Francia, no de Alemania, pero la defensa convencional, entonces, más cosa de Europa que antes. ¿Esa OTAN será más europea? Sí, desde luego. Como te comentaba, los planes por ahora del ejército estadounidense o del Pentágono es reducir su fuerza terrestre en un número considerable de brigadas, y eso implicaría que en caso de una contingencia, además ya se ha filtrado es decir, la guía, las directrices de defensa del Pentágono provisionales, y decían que asumían un tipo de plan de una guerra más media guerra aproximadamente, es decir, librar una guerra contra China con una probabilidad de éxito elevada y asumiendo un riesgo bastante elevado de que otra contingencia, es decir, una guerra en Europa, la podrían perder Estados Unidos, porque va a reducir sus capacidades militares terrestres para librar una guerra europea, y por tanto se arriesgan con esta decisión a que en un futuro, si Rusia gana la guerra en Ucrania, va a haber una descompensación muy grande, un desequilibrio del poder muy grande a favor de Rusia, porque va a tener el doble de brigadas terrestres que todos los ejércitos europeos juntos en este momento. Ya veremos cómo será dentro de 5 o 10 años el panorama. Pues es decir, será necesariamente bastante más europeos. Una OTAN más europea, Marc, la próxima vez. Quería dejarte la última palabra. Muchas gracias a los tres, a Guillermo, a Marc, a Ana, y a todos ustedes por seguirnos aquí en las redes sociales. Seguiremos hablando de Rusia, seguiremos hablando de la OTAN. Hasta la próxima.